Cuando usted compra zumo de manzana o manteca de cacahuete, probablemente se haya dado cuenta de que cada vez menos productos vienen en recipientes de cristal y que cada vez más artículos vienen en envases de plástico. Los tarros y botellas de plástico son más ligeros de transportar y no dejan esquirlas de cristal que limpiar. Muchos tarros y botellas transparentes están hechos de un tipo de plástico que se denomina polietileno tereftalato, o PET. Un mezclador automatizado combina bolitas de PET con escamas de PET reciclado. El plástico procesado pierde algunas de sus propiedades físicas, así que el plástico reciclado no puede exceder el 10%. El PET cae desde el mezclador a una máquina de inyección de plástico que lo calienta hasta unos abrasadores 315 grados centígrados. La materia prima seca se funde en un plástico líquido espeso y pegajoso. Entonces la máquina lo mete a presión en un molde. Este proceso de moldeado del plástico por inyección produce piezas de plástico que se denominan preformas, que las siguientes máquinas transformarán en botellas y tarros. Las preformas moldeadas se endurecen casi al instante gracias a un sistema de refrigeración integrado. Esas preformas están ahora camino de convertirse en botellas de zumo no reutilizables. Esta es otra máquina de moldeado de plástico por inyección. Usa el mismo método para hacer preformas de botellas de 2 litros. La siguiente parada de la preforma es una máquina que se llama de moldeo con recalentamiento estirado y soplado. En cuestión de segundos calienta las preformas solo lo justo para volver el plástico maleable. Después inserta una barra que estira la preforma a lo largo, mientras al mismo tiempo insufla aire a altísima presión. Eso fuerza la preforma en un molde con forma de botella. Por dentro del molde circula agua fría para enfriar y fijar el plástico casi al instante. De esta máquina, con la velocidad de un rayo, salen 10.600 botellas a la hora. La única forma de ver la máquina en acción es a cámara lenta. Una cinta transportadora lleva las botellas terminadas a la zona de embalaje. Antes del moldeado por aire, las preformas de algunos modelos pasan por un horno. Un técnico ajusta la temperatura en cada una de las lámparas de infrarrojos de forma individual, aplicando más o menos calor para modificar el grosor y la forma del plástico. Del horno, las preformas pasan a otra máquina de recalentamiento estirado y soplado, que en este caso las transforma en tarros de manteca de cacahuete. Es el mismo proceso para este otro tarro. Después del moldeado, la máquina enfría instantáneamente el plástico, fijando la forma. La fábrica aparta muestras de la cadena regularmente para los controles de calidad. Los técnicos miden el grosor del plástico y realizan pruebas de compresión para medir su dureza.
Verifican las dimensiones y capacidad de las muestras. También evalúan la resistencia a la presión de vacío, porque a menudo los envases son sellados después del llenado. Algunos modelos también tienen que resistir la presión del contenido, como la de los refrescos carbonatados. El material reciclado usado en la fabricación de estas botellas y tarros no proviene de envases de plástico usados. Por razones de higiene, la fábrica recicla solo plástico nuevo procedente de su proceso de manufactura. Los envases terminados, por supuesto, son totalmente reciclables, como sus homólogos de cristal. Miles de millones de litros de refresco se venden en todo el mundo cada año. Estas botellas de plástico de 2 litros acaban de llegar de la fábrica de botellas. Aunque son botellas nuevas, la fábrica de refrescos tiene que limpiarlas antes de llenarlas. Esta máquina coloca las botellas boca abajo y a continuación las enjuaga con agua previamente filtrada. Cuando se ha vaciado el agua, la máquina vuelve a poner las botellas boca arriba y las envía hacia la estación de llenado. Mientras tanto, en la sala de mezclas, los técnicos preparan el refresco que embotellarán en este lote de producción. La base de todas las recetas es el agua filtrada. Supone el 86% de la bebida. El resto es jarabe. La receta de cada jarabe es una combinación de ingredientes bien medidos, colorantes y aromas naturales y artificiales y uno o varios tipos de azúcar, como glucosa o fructosa, extraída de la remolacha, el maíz o la caña. Esta máquina vierte la proporción correcta de jarabe dentro del agua filtrada, creando el refresco final, menos las burbujas. A continuación, la bebida viaja hasta un tanque presurizado llamado carbonatador. Ahí una inyección de anhídrido carbónico llena la bebida de burbujas de gas. La bebida refrescante carbonatada pasa entonces al depósito. La máquina elimina el aire de cada botella y a continuación la llena, en este caso con 2 litros de cola. Ahora pasa a la taponadora. Los tapones caen por una tolva, propulsada por aire filtrado. La máquina gira un tapón sobre el cuello de la botella, uniendo la anilla de la pieza estriada y el tapón, y sellando herméticamente la botella. Siguiente parada, el etiquetado. Un rodillo aplica cola caliente a una plancha de metal tras otra. Después cada plancha coge una etiqueta y la pega a una botella. Con unos cepillos se alisan los bordes para asegurarse de que las etiquetas se pegan bien. En otra zona de la planta, una máquina descargadora recoge de las cajas las botellas de vidrio reutilizables que han sido devueltas a la fábrica. Las cajas continúan hacia una máquina de lavado. Las botellas sucias se dirigen hacia una lavadora de botellas, donde unos dispositivos las alinean en filas de 16. Cada botella se inclina y entra en la lavadora por el cuello. Dentro, una combinación de chorros de agua y jabón elimina el polvo y los gérmenes. A continuación, el chorro de agua aclara todos los restos de jabón. Cuando salen, pasan ante una luz de inspección de neón. Los operarios sacan de la cadena las botellas que tienen problemas. Ahora las botellas van hacia la misma embotelladora que antes, solo que ahora ha sido ajustada para llenar cada botella con 300 mililitros de bebida, en este caso refresco de naranja. Esta empresa toma una muestra de cada lote de producción para hacer un control de calidad. Los técnicos comprueban detalles como la proporción de dilución de jarabe en el agua, el nivel de carbonatado y el sello hermético. Además, analizan la pureza de la bebida y su contenedor, pasando la muestra por un filtro de papel.
Colocan el filtro en una placa de Petri que contiene los nutrientes necesarios para cultivar microorganismos. A continuación incuban a una temperatura precisa y observan si crece alguna bacteria. Estas botellas de cristal llevan tapones de metal. A medida que cada tapón se posa sobre una botella, la máquina lo aprieta creando un sello hermético. The bottle blowing machines produced by the Tongda Machinery Company are available in two types, general purpose type and special purpose type. The general purpose machine is designed for producing bottles of different varieties according to the type of mold head that has been mounted onto the machine in keeping with each product's unique features. Thus, this one machine can be used for producing bottles of different varieties and its production output can be optimized. The special purpose machine is designed for producing bottles of just a few varieties, but its production cost and its power consumption can be reduced to a minimum in the batch production. This machine features better economic results from batch production. The fully automatic bottle blowing machine is available with a single workstation or a double workstation. The machine can be equipped with a single mold head, a double mold head, a triple mold head, a quadruple mold head, or a sextuple mold head. Upon request, the machine can be equipped with a single layer mold head with liquid level marks on the single layer, or a double layer mold head with liquid level marks on 2 layers, or a triple layer mold head, or a quintuple layer mold head, or a sextuple layer mold head. If the container volume is taken as the criterion for selecting the machine, there are machines of the 2-liter, 5-liter, 12-liter, or 30-liter series available from which to choose. The following containers can be produced on the machine: medicine bottles, eye drop vials, liquid glue bottles, cosmetics bottles, detergent bottles, fruit juice bottles, milk bottles, machine oil barrels, chemical barrels, toys, and other similar small-size blow-molded articles. Resin material is fed to the injection barrel from the hopper. These hoppers may be filled manually or vacuum-fed automatically, and often have dryers attached to the top to remove the moisture from the material. As the resin enters the injection barrel, it is driven forward by the rotation of the screw, which is powered by the hydraulic motor. The resin plasticizes or melts as the turning screw drags it towards the nozzle end. This is referred to as drag flow. Drag flow causes the polymer molecules to slide over each other, creating frictional heat, which melts the material. Su depósito está casi vacío, pero decide que tiene suficiente para llegar un poco más lejos. Bien, cuando le toque una larga caminata hasta la gasolinera más próxima, le alegrará que alguien tuviese la brillante idea de fabricar estos prácticos bidones plásticos de gasolina. Los bidones plásticos de gasolina se fabrican con estos gránulos formados por un colorante concentrado y un aditivo resistente a los rayos ultravioleta. Se mezclan con gránulos blancos, que es el material principal llamado polietileno de alta densidad, y plástico reciclado triturado previamente. Se mete todo esto en la fresadora, donde se mezcla y se funde el conjunto. El plástico derretido se vacía en este molde fabricado con un aluminio de alta calidad, llamado también tipo aviación. El moldeo por soplado produce un tubo de plástico blando. Este se corta y se coloca en el molde, donde un mecanismo introduce el plástico en el interior del molde. El bidón se desmolda y se desplaza sobre una cinta transportadora. Pero ese no es el único método para moldear plástico. Existe también el de rotación. Se vierte polietileno lineal de baja densidad en la base del molde. Se cubre el molde herméticamente con una tapa y después se coloca sobre un soporte de acero.
Dicho soporte está articulado por un brazo que se desplaza sobre dos ejes de rotación simultáneamente. Este sistema permite que el polvo de polietileno se distribuya uniformemente por el molde. El molde se coloca en un horno a una temperatura de 310 grados centígrados. Se necesitan unos 15 minutos para que el polvo de polietileno se derrita y otros 15 minutos para que la pieza se enfríe bien antes de ser desmoldada. Se retira la tapa del molde y se desmolda la pieza de plástico. Aquí también se fabrican otros productos, por ejemplo, piezas para bicicletas estáticas. Los agujeros se hacen con una herramienta neumática. Una vez hechos los agujeros, la pieza está lista. Volvemos al proceso de moldeo por soplado. Los residuos que se acumulan deben ser eliminados. Las partes sobrantes se cortan con una pequeña sierra. Y los recortes ya endurecidos se transforman en gránulos que serán introducidos de nuevo en el mezclador para fabricar otros envases plásticos. Un pequeño taladro neumático perfora la entrada de aire. El bidón prosigue su viaje por la cinta transportadora, donde le espera un conjunto de brazos robotizados. Se colocan los elementos finales, tales como el suplemento de vertido, a continuación, un tapón provisto de una junta de goma para impedir pérdidas, y finalmente, la tapa de la boca se enrosca automáticamente. Dependiendo del grosor del molde, se producen unos 120 bidones por hora. El proceso por rotación lleva algo más de tiempo. Los bidones acabados están listos para su embalaje y transporte.